Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta videoconferencia de la asignatura Matemática 2, correspondiente al tema número 1 de derivación, cálculo de derivadas. Hasta el día de ayer era tope para entregar la actividad evaluada número 1, que tenía fecha de entrega hasta el 8 y con una extensión hasta el 9 de mayo. Espero que todos hayan cumplido con la actividad de entrega de la actividad evaluada. En el transcurso de la semana les pondré la nota correspondiente a la actividad. Continuando con el tema número 1 de derivadas, hoy nos toca ver derivadas de funciones trigonométricas, pero aplicándole la regla de la cadena. ¿Okay? Hasta la semana pasada estuvimos viendo regla de la cadena de las funciones y la regla de las potencias, que es una variación de la regla de la cadena. Hoy vamos a comenzar con la regla de la cadena aplicada a funciones trigonométricas para luego continuar con derivada de funciones logarítmicas. La semana que viene veremos lo concerniente a funciones exponenciales y por último veremos derivadas de orden superior. ¿Okay? Cómo se calculan las derivadas de orden superior y finalizaremos el tema número 1. Y por supuesto, al finalizar este tema tendremos la evaluación número 2 del tema número 1. La fecha de entrega se las daré en los próximos días, después que comencemos esta parte del tema número 1. Ok, vamos a cargar la presentación para comenzar la actividad. Ok, aquí ya tenemos funciones trigonométricas y la regla de la cadena. La regla de la cadena aplicada a funciones trigonométricas. Por ejemplo, la derivada del seno de 1 es más que la derivada del seno, que es el coseno, por la derivada del término u. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo entiendo esta parte? Lo que estoy tratando de explicar acá es que u corresponde a una función, ¿verdad? U vendría a ser una función. Entonces, la derivada del seno de una función va a ser igual a la derivada del seno, que es el coseno, multiplicado por la derivada de la función. Así aplicamos la regla de cadena de las funciones trigonométricas. Igual pasa para el coseno. La derivada del coseno será de una función, la derivada del coseno de una función será la derivada del coseno, que es menos el seno, multiplicado por la derivada de la función. La derivada de la tangente será igual a la derivada de la tangente de la que es la secante cuadrado más la derivada de la función. La derivada de la cotangente será igual a la menos cosecante al cuadrado de u por la derivada de la función, y la derivada de la secante será
la derivada de la secante, que sería secante de u por la tangente u por la derivada de la función u, y la derivada de la cosecante, al igual que la secante, será la menos cosecante u cotangente de u por la derivada de la función. En resumen, para yo derivar una función trigonométrica, seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante de una función, no de una variable, sino de una función, lo que tengo que hacer es derivar la función y multiplicarlo por la derivada de la función trigonométrica. En otras cosas, en forma más sencilla, en forma más simple, ¿verdad? Para que ustedes lo entiendan mejor, sería la derivada de la función multiplicada por la derivada de la función trigonométrica, porque es la derivada de una función trigonométrica de una función. ¿Okay? Vamos a ver un ejercicio para entender la teoría. Aquí tenemos, fíjense, y igual al seno de 2x. ¿Quién es la función? La función es 2x. ¿Y quién es la función trigonométrica? El seno. Aplicando la regla de la cadena, entonces sería la derivada del seno de x multiplicada por la derivada de 2x. Como lo dice acá, sería el coseno de 2x multiplicado, ¿verdad?, por la derivada de 2x. La derivada del seno multiplicado por la derivada de 2x. ¿Cuál es la derivada del seno de 2x? La derivada del seno de 2x es el coseno de 2x multiplicado por la derivada de 2x. ¿Y quién es la derivada de 2x? La derivada de 2x es 2. Por lo tanto, la respuesta sería 2 coseno de 2x. Vuelvo a repetir. La derivada del seno de 2x, donde 2x es lo que aquí denominamos u, ¿verdad? Sería la derivada del seno, que sería el coseno de u multiplicado por la derivada de u. La derivada del seno de 2x sería la derivada del seno de x, que es coseno de 2x multiplicado por la derivada de 2x, que sería 2. La respuesta entonces sería 2 veces coseno de 2x. Vamos a ver el otro ejercicio. Y igual a coseno de x menos 1. La derivada del coseno de x menos 1 sería el menos seno de x menos 1. Y la derivada de x menos 1 sería 1, porque la derivada de 1 es 0 y la derivada de x es 1. Por lo tanto, la respuesta sería menos seno de x menos 1. Primero derivo el coseno, que es el menos seno de x menos 1, y luego derivo el x menos 1, que sería 1. La derivada de la tangente de 3x. La derivada de la tangente de 3x es la secante cuadrado de 3x. Y la derivada de 3x sería 3. Entonces, la derivada de la tangente de 3x, que es secante cuadrado de 3x multiplicado por la derivada de 3x, que sería 3. Por lo tanto, la respuesta sería 3 secante cuadrado de 3x. Vamos a seguir con otros ejercicios. Voy a derivar el coseno de 3x cuadrado. ¿Ok?
utilizando los paréntesis para separar los términos sería el coseno de paréntesis 3x cuadrado. Entonces, la derivada del coseno de 3x cuadrado debe ser, no, es el menos seno de 3x cuadrado. Y la derivada de 3x cuadrado es 6x. Entonces, menos seno de 3x cuadrado multiplicado por 6x, eso me va a dar menos 6x seno de 3x cuadrado. ¿Correcto? Vamos ahora con el otro ejercicio. Y igual al coseno de 3 por x cuadrado. Aquí vemos que el coseno de 3 está encerrado entre paréntesis. ¿Ok? Y la x cuadrado queda afuera. Entonces, fíjense, el coseno de 3x viene a representar una constante. Es una constante multiplicado por x al cuadrado. La respuesta a esta derivada será el coseno de 3x multiplicado por la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Por lo tanto, sería 2x coseno de 3, que es la constante. Como si tuviera una constante en esta parte. Vamos a ver el otro ejercicio que dice y igual a coseno de 3x elevado al cuadrado. Debo reexpresar esta parte para tenerla mejor. Elevo todo esto al cuadrado, sería entonces 3 elevado al cuadrado sería 9 y x elevado al cuadrado sería 9x al cuadrado. Entonces, la derivada del coseno de 9x al cuadrado será el menos seno de 9x al cuadrado multiplicado por la derivada de 9x al cuadrado, que sería 2 por 9, 18x, menos 18x seno de 9x al cuadrado. Como ven, es bastante sencillo. Y igual al coseno cuadrado de x. El coseno cuadrado de x es igual, utilizando los paréntesis, al coseno de x todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Aplicando la regla de la cadena, entonces, ¿cómo sería? Primero, o la regla de la potencia sería 2 multiplicado por el coseno de x a la 2 menos 1, que sería 1. Y luego la derivada interna del coseno de x, que sería el menos seno de x. Entonces sería 2 coseno de x por la derivada, que sería menos seno de x, que sería menos 2 coseno de x por seno de x. Vuelvo a repetir. Aquí lo voy a manejar como si fuera una potencia. Entonces, si este término es u, sería 2 veces u a la 2 menos 1 multiplicado por la derivada de u. ¿Quién es u? Coseno de x. Por lo tanto, queda 2 veces coseno de x multiplicado por la derivada interna, que sería el coseno, que sería menos seno de x. Simplificando, sería menos 2 coseno de x por seno de x. El otro ejercicio. Y igual a la raíz cuadrada del coseno de x. Debo transformar esta raíz en una potencia. Entonces sería igual a coseno de x elevado a la 1 medio. Lo voy a tratar y lo voy a resolver como resolví el anterior. Primero, como si fuera una potencia. 1 medio multiplicado por el coseno de x a la 1 medio menos 1, que es menos 1 medio. 1 medio por coseno de x a la menos 1 medio, multiplicado por la derivada interna del coseno, que sería el menos seno de x. Simplificando, me quedaría menos seno de x sobre 2 veces la raíz del coseno de x. Aquí tenemos otro ejercicio. Voy a resolver donde la función es igual al seno al cubo de 4t.
Al igual que este ejercicio de acá, voy a elevar al cubo toda la función. Entonces sería seno de 4t elevado al cubo y lo voy a manejar como una potencia. Sería entonces 3 veces por el seno de 4t a la 3 menos 1, que sería 2. 3 por seno de 4t a la 2, multiplicado por la derivada de 4t. La derivada de 4t sería 4 por el coseno de 4t, que es lo que tengo acá. 3 seno de 4t elevado al cuadrado por el coseno de 4t, que es la derivada del seno, por la derivada de 4t, que sería 4. Por lo tanto, me va a quedar 3 seno de 4t elevado al cuadrado por coseno de 4t multiplicado por 4. 4 por 3 serían 12. 12 seno cuadrado de 4t por el coseno de 4t. Vuelvo a repetir. Fíjense, tengo seno al cubo de 4t. Lo pongo en forma exponencial. Sería seno de 4t elevado al cubo. Le aplico la regla ahora. Lo trato como una potencia, aplicándole la regla general de potencia. Entonces, sería 3 veces por el seno de 4t a la 3 menos 1, que sería 2. 3 por el seno de 4t elevado al cuadrado, multiplicado por la derivada del seno de 4t, por la derivada del seno de 4t. Ya resolví esta parte. ¿Cuál es la derivada del seno de 4t? Como vimos anteriormente, derivo primero el seno, ¿verdad? Y luego derivo el 4t. Entonces, la derivada del seno de 4t sería coseno de 4t multiplicado por la derivada de 4t. Coseno de 4t multiplicado por la derivada de 4t. Solamente me queda derivar el 4t. La derivada del 4t es 4. Entonces, 3 seno de 4t elevado al cuadrado por coseno de 4t por 4. 4 por 3, 12. Seno cuadrado de 4t por coseno de 4t, simplificando la respuesta. Entonces, resumiendo, aquí tiene usted una función trigonométrica. Si la función trigonométrica está elevada a una potencia, tiene que colocar toda la función trigonométrica elevada a esa potencia. Para derivar la función trigonométrica elevada a una potencia, aplica primero la regla general de las potencias. Aplicó la regla general de la potencia, que dice que lo trata como una potencia de n por x a la n-1, que en este caso sería n por la función a la n-1, multiplicado, ¿verdad?, por la derivada interna de la función. Entonces, lo trata aquí como una potencia y lo multiplica por la derivada, y aquí le aplica la regla de la cadena. La regla de la cadena, como se la aplicamos a los términos anteriores de las funciones trigonométricas. Deriva la función trigonométrica y luego deriva la parte interna de la función trigonométrica. Y por último, simplifica el resultado. Aquí tenemos, ¿verdad?, las diferentes reglas que hemos visto hasta ahora. La regla del múltiplo constante, la regla de suma o la diferencia, la regla del producto, la regla del cociente, la regla de una constante, la regla simple de las potencias, la regla de las funciones trigonométricas que usted ha visto, y la regla de la cadena y la regla general de las potencias. Con estas, usted puede resolver todas las funciones que hemos visto hasta los momentos. Vamos a entrar ahora a ver las derivadas de una función logarítmica. Entonces,
La derivada de una función logarítmica es la derivada del logaritmo neperiano, no es más que la derivada del logaritmo neperiano de x, no es más que 1 sobre x, siempre y cuando x sea mayor que 0. ¿Ok? La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. La derivada del logaritmo neperiano de una función u sería igual a 1 sobre la función por la derivada de u con respecto a x. ¿Ok? Es una simplificación o una generalización de esta fórmula que tiene acá. Si yo le aplico esa fórmula al logaritmo neperiano de x, sería 1 de x por la derivada del logaritmo neperiano de x, que es, o sea, la derivada de x, que sería igual a 1. Por eso es que queda 1 sobre x. En todo caso, la regla general del logaritmo neperiano sería igual a 1 sobre x por la derivada de la función del logaritmo neperiano con respecto a x. Vamos a ver un ejercicio para que lo entendamos. Aquí tenemos un ejercicio. Derive el logaritmo neperiano de 2x. Entonces, la derivada del logaritmo neperiano de x sería igual a la derivada de 2x dividido entre 2x, por lo que es lo mismo. Si este término es u, sería u' entre u. ¿Correcto? La derivada de 2x es 2 y u es 2x. 2 entre 2, la derivada va a dar 1 sobre x. Como u es igual a 2x, esta derivada queda de esa forma. Vuelvo a repetir, la derivada con respecto a x del logaritmo neperiano de una función va a ser igual a 1 sobre la función multiplicada por la derivada de u de la función con respecto a x. O lo que es lo mismo, la derivada de u dividido entre u. El segundo ejercicio. Derivada con respecto a x del logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. ¿Quién es u aquí? X cuadrado más 1. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más 1? La derivada de x cuadrado más 1 es 2x sobre u. Entonces sería 2x sobre x cuadrado más 1. ¿Ok? Vamos a ver el otro. Derivada con respecto a x de x por logaritmo neperiano de x. Aquí tengo un producto de dos funciones. Debo aplicar la regla del producto. La derivada de x por el logaritmo neperiano de x más x por la derivada del logaritmo neperiano de x. Entonces sería x por la derivada con respecto a x del logaritmo neperiano de x más el logaritmo neperiano de x por la derivada de x con respecto a x. Al revés. ¿Ok? Primero ejecutaron este y después ejecutaron ese. Eso es indiferente cómo lo ejecute usted primero. La regla del cociente, perdón, del producto, explica así. X por la derivada del logaritmo neperiano de x más el logaritmo neperiano de x por la derivada de x. Entonces, x por la derivada del logaritmo neperiano de x sería x por la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 sobre x. Sería x multiplicado por 1 sobre x. Más el logaritmo neperiano de x por la derivada de x. La derivada de x es 1. Logaritmo neperiano de x por 1. Simplificando x con este me queda 1 más logaritmo neperiano de x. Aplicando la regla del producto y aplicando
la regla de la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 sobre x. Aquí tenemos otros ejemplos más amplios. La función logaritmo neperiano de 2x a la 4 menos x al cubo más 3x al cuadrado menos 3x. ¿Qué voy a derivar? Voy a derivar el término de arriba, y lo voy a colocar sobre este mismo término. Entonces, derivada de 2x a la 4 sería 8x al cubo menos 3x al cuadrado más 6x menos 3. 8x al cubo menos 3x cuadrado más 6x menos 3 sobre 2x a la 4 menos x al cubo más 3x al cuadrado menos 3x. Aquí está la respuesta. El otro ejercicio. F de x igual al logaritmo neperiano de e a la x más 1 sobre e a la x menos 1. ¿Ok? Tenemos un logaritmo neperiano de un cociente. Aplicando la regla de los logaritmos, esto es igual al logaritmo neperiano de e a la x más 1 menos el logaritmo neperiano de x a la menos 1. Para simplificar, ahora le aplico la derivada a cada elemento de esto. Derivo este término entre e a la x más 1 menos derivo este término entre e a la x menos 1. Entonces, la derivada de e a la x es e a la x y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, me queda e a la x sobre e a la x más 1. Menos la derivada de e a la x es e a la x y la derivada de menos 1 es 0 sobre e a la x menos 1. Simplificando esto, máximo común divisor, e a la x más 1 por e a la x menos 1. Aquí lo tenemos. Este término por este me queda e a la x multiplicado por e a la x menos 1 sería e a la 2x menos e a la x. Este término entre este me queda e a la x más 1 por e a la x, que sería e a la x 2x menos e a la x. Como tiene un signo negativo, todo el término va a cambiar. Me queda en la parte superior e a la 2x menos e a la x menos e a la 2x menos e a la x. E a la 2x con e a la 2x se van y me queda menos 2 veces e a la x sobre e a la 2x menos 1. Porque cuando multiplico este término por este término, se eliminan el término e a la x con el otro término menos e a la x. Y me queda e a la 2x menos 1. O aplicando un producto notable sería este término elevado al cuadrado, porque es una diferencia de términos al cuadrado aplicando productos notables. E a la 2x menos 1. Y así resolvemos derivadas de funciones logarítmicas. Aquí tenemos otra. Voy a derivar una función que dice logaritmo neperiano de x por x cuadrado más 1 elevado al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 2x al cubo menos 1. Similar al ejercicio anterior, ¿verdad? Donde primero aplico la regla de los logaritmos neperianos, donde el logaritmo neperiano un cociente no es más que la diferencia de los logaritmos neperianos.
Simplificando esto y aplicándole operaciones para simplificar, esta función la transformo en logaritmo neperiano de x más 2 veces logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 menos 1/2, ¿verdad? Logaritmo neperiano de 2x al cubo menos 1. ¿Correcto? Este término es el término que está acá y esto que tenemos acá es una simplificación del término que tenemos aquí arriba. Entonces, voy a derivar esta función. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. La derivada de 2 veces el logaritmo neperiano de x cuadrado sería 2x sobre x cuadrado más 1 multiplicado por 2. 2 por 2x sobre x cuadrado más 1 menos el logaritmo neperiano de 2x al cubo sería 6x sobre 2x al cubo menos 1 multiplicado por 1/2. Simplificando los términos que tengo acá, sería 1 sobre x, 2 por 2, 4x cuadrado más 1, y 1 por 6, x cuadrado dividido entre 2 sería 3x cuadrado sobre 2x al cubo menos 1. Aquí hay un cubo que el que quedó afuera. Y así resuelvo este ejercicio. Y aquí voy a aplicar lo mismo que apliqué en el ejercicio anterior. ¿Correcto? Para derivar esta función, lo que hago es aplicarle el logaritmo neperiano a toda la función para no alterarla. Y resuelvo derivada por derivada. Aquí aplico las leyes de los logaritmos neperianos y le aplico la derivada a todo lo que tengo acá. La derivada de 2 veces el logaritmo neperiano de x menos 2 sería 2 veces multiplicado por la derivada de x, que es 1, sobre x menos 2 menos 1/2 por la derivada de x cuadrado, que sería 2x sobre x cuadrado más 1. Simplificando términos y resolviendo, y obtengo la respuesta de la derivada. Ok, vamos a buscar. Hasta aquí hemos visto ya derivadas de funciones logarítmicas. ¿Ok? Vamos a buscar otros ejercicios que tengo en otra página para que sigamos viendo ejercicios. Voy a salir de aquí y busco otra página que tengo por acá. Aquí tengo. Ok, la función es igual al logaritmo de la raíz cuadrada de 1 más x sobre 1 menos x.
Voy a aplicar primero a simplificar la función aplicando las propiedades de los logaritmos. El logaritmo de una raíz cuadrada es igual a un medio, ¿verdad?, del logaritmo de la función. ¿Correcto? En este caso sería, como tengo un cociente, sería un medio del logaritmo de el numerador menos el logaritmo del denominador, que es lo que tengo acá. Un medio por el logaritmo de 1 más x menos el logaritmo de 1 menos x. Aplico la derivada. Sería un medio por la derivada del logaritmo de 1 de x, que sería 1 sobre 1 más x. 1 sobre 1 más x. Menos el logaritmo de 1 menos x, que sería menos 1 sobre 1 menos x. Por el logaritmo para transformarlo a natural, lo multiplico por el logaritmo de e. Entonces sería un medio por 1 sobre 1 más x menos 1 sobre 1 menos x por el logaritmo de igual sería un medio de 1, aplicando acá la diferencia, la resta con de estos fracciones, ¿verdad? Hallando como máximo común divisor 1 más x multiplicado por 1 menos x, que eso es una diferencia de cuadrado, sería un medio por 1 menos x más 1 más x. El término menos x más x se va y me queda 1, ¿verdad? Que sería 1 más 1, sería 2 sobre 1 menos x cuadrado multiplicado por el logaritmo de e. La respuesta sería entonces 2 veces 1, 2 veces sobre 1 menos x al cuadrado por el logaritmo de e. Y tenemos otro ejercicio. F de x igual al logaritmo neperiano de la raíz cuadrada. Vuelvo a aplicar la misma regla. Simplificando sería un medio por el logaritmo neperiano, ¿verdad?, de un producto por el logaritmo neperiano más el logaritmo neperiano de 1 menos x. En este caso es un producto. Entonces, aplicando la regla de los logaritmos, sería la suma de las funciones, la suma de los logaritmos de la función. Aplico la regla. Entonces, un medio por el logaritmo neperiano de x, que es 1 sobre x, más menos 1, que es la derivada de 1 menos x sobre 1 menos x. Resolviendo esto que tengo acá sería la parte interna que está en el paréntesis, sería un medio por 1 menos x sobre x por 1 menos x. Esta suma, ¿verdad?, de fracciones, donde el máximo con un divisor es x por 1 menos x. Y me queda de esta forma, un medio por 1 menos x, donde menos x sería menos 2x. 1 menos 2x por 2 por x, que sería 2x por 1 menos x. Aquí tenemos otro ejercicio. F de x igual al logaritmo neperiano de la raíz cúbica de 3x por x más 2. Vuelvo a aplicar la regla. Sería entonces 1 tercio del logaritmo neperiano de 3x menos el logaritmo neperiano de x más 2. Aplico la fórmula de la derivada de los logaritmos neperianos. Entonces sería 1 tercio por el logaritmo, la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 3 sobre 3x, menos la derivada del logaritmo neperiano de x más 2, que sería 1 menos 1 sobre x más 2. Simplificando, resolviendo lo que está dentro del paréntesis, que es una resta de fracciones con el máximo común divisor 3x por x más 2, me quedaría x más 2 menos x sobre x por x más 2, donde el x con esta x se va y la respuesta sería
2/3 de x más 2. Aquí tenemos derivadas de funciones trigonométricas, como vimos en la parte anterior. Bueno, con esto hemos terminado por el día de hoy. La semana que viene veremos, ¿verdad?, las derivadas de funciones exponenciales y veremos derivadas de orden superior. Nos quedaría 2 videoconferencias, ¿correcto? La última videoconferencia entonces será la solución de puros ejercicios. Veremos la teoría y algunos ejercicios y en la otra videoconferencia veremos solución de ejercicio. Repasaremos la parte de las funciones trigonométricas y repasaremos lo que es funciones logarítmicas, exponenciales y derivadas de orden superior. Entonces, no me queda más nada por añadir y nos vemos la semana que viene. 45 minutos fue lo que dimos en la clase. ¿Ok? Les vuelvo a recordar, en el lapso de la semana, en el transcurso de la semana, les colocaré la actividad evaluada número 2 que corresponde a esta parte. Funciones trigonométricas de la regla de la cadena para resolver funciones trigonométricas o derivadas de funciones trigonométricas y derivadas de funciones logarítmicas, exponenciales y derivadas de orden superior. Que pasen muy buenas tardes.